Vamos a la palabra. Fíjese que si, hermanos, estamos contentos de estar aquí. Si hemos podido lograr todo eso es porque son sus fuerzas, es su gracia y es Él, solo Él. Y la palabra es vida y ahí es donde partimos. Ya en medio de la reflexión le contaré algunas cosas también, pero vamos a la palabra. ¿Le parece si me acompaña a Hechos 9? Me encanta Hechos porque es esa continuidad de Lucas, el médico, un hombre que tras su escrito me deja ver que si los pusiéramos juntos, pues podríamos tomar Lucas, el Evangelio y Hechos como esa narrativa y el ver, el mover del Espíritu Santo desde que empieza con nuestro Señor Jesús y sus discípulos hasta la ascensión y cómo la iglesia es empoderada. Usted lo conoce: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y hoy es lo que buscamos, ser testigos, y para ser testigos se necesita, y ¿sabe qué? Dios está buscando gente que sea radical, que le falte un tornillo, digo yo a veces, porque para ser radical, hermanos, no podemos hacer lo que los demás hacen. Tenemos que hacer lo que Dios nos pida que hagamos. Tenemos que hacer lo que la palabra nos guía a hacer. Y hoy día, en medio de tantas ideologías, lo que la palabra dice para muchos sería muy radical, para algunos sería muy santurrón, para algunos sería muy retrógrada, para algunos sería muy machista, para algunos sería que ataca o lacera a la mujer de alguna forma. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, dice, y es la única que tiene el poder para penetrar y deshacer la obra del enemigo en las mentes. Nosotros estamos yendo por extranjeros, pero hay mexicanos, hay latinos y hay de todo, hermano, que necesitan ser sacudidos por el poder de Dios, y por eso es que vamos a la palabra. Por eso quiero ir a esta historia, porque me encanta cuán radical son los dos personajes que están aquí, uno con miedo y otro con un encuentro, pero me agrada. Estamos ahí en Lucas 9 y dice así: en el nombre del Señor Jesús, lo leo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que entonces recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán necesario le es padecer por mi nombre. Radical. Oramos. Señor, gracias por este día, por tu bendición. Estamos respirando, tenemos vida y una oportunidad, Señor, de obedecer, de caminar y de ver, Señor, y de responder al llamado que tú haces para participar activamente, Señor, en la evangelización, Señor, de esta tierra y en esa misión, Señor, la cual tú has dejado. Tú has tomado personas y las has escogido, las has traído a este lugar, y sobre de ellos escogerás a otros. Ayúdanos a retener las palabras, Señor, que tú has proferido en tu santa palabra, para que nosotros las podamos tomar por verdades, Dios, y puedan encarnarse en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, y puedan ser puestas por obra, Señor, porque formamos parte activa de un reino, de un cuerpo que debe estar en movimiento. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. He estado enfrentando un proceso médico bien interesante y bien fuerte desde hace 2 años, y he aprendido algunas cuantas cosas. Y he aprendido la más vital de todas: si el cuerpo no se mueve, se deteriora. Por el simple hecho de no moverse, se deteriora. Quiere decir que el cuerpo está diseñado para estar en movimiento. Y es interesante que el Señor tome la referencia de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces me encanta que al denominarnos un cuerpo, Él espera entonces que el cuerpo no se atrofie, y para que no se atrofie debe estar en continuo movimiento. Y dice que cada uno tiene su función. El pie no puede ser mano, la mano no puede ser cabeza. Cada parte tiene su función única, particular, pero sin igual, porque ha sido escogido. Cada persona que ha aceptado al Señor en su corazón ha sido escogida por el Señor. Ha tenido un encuentro glorioso con Él, ha sido renovada su mente, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y lo que antes pensábamos, hoy no más, porque a través de la enseñanza escritural vamos renovando nuestra vieja manera de pensar. Entonces, que lo que antes no creíamos, hoy lo podemos creer en fe. No porque lo alcancemos, ni porque lo tengamos, ni porque lo estemos viendo, sino porque simplemente la fe es aquello que yo creo y espero que, aunque no pueda tener, porque Dios dice, así va a ser hecho. Y ahí entra la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Saulo era un hombre de estirpe única, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín. O sea, tenía todo lo que se necesitaba en credenciales para hacer lo que era hasta el momento en este encuentro, un fariseo de fariseos. Un hombre que tenía el conocimiento de la Torá, de las leyes, y que sabía todo escrituralmente. Pero aún así era un hombre que había errado a conocer realmente al Dios de la Escritura. Y es que podemos aludir que no había un mover del Espíritu Santo y poder decir muchas cosas, pero al final de cuentas, Dios, cuando tiene algo con alguien, no lo suelta. Y es que aquí en el contexto, Saulo no viene de ser el mejor, viene de ser alguien que está luchando en contra de lo que Jesús
está estableciendo para lo que tiene que ver con el reino de los cielos en la tierra. Tenemos a un Saulo que está sentando la muerte del primer mártir, está dando una aprobación. Cuando dice que las vestiduras fueron arrojadas a los pies de Saulo, es porque las personas que estaban ahí estaban esperando que él aprobara la lapidación del primer mártir. Entonces tenemos a un hombre que es sanguinario y que en el nombre de un Dios que él creó, conforme a lo que él conocía, hoy puede dar muerte y puede perseguir. Bueno, ahora tenemos a ese hombre que va rumbo a Damasco. Y no fue a Damasco de una forma desaislada o aislada, sino va pidiendo cartas, porque lo que él desea es ir y tomar a quien se le atraviesa, hermano, hombre o mujer, que sea de los del camino. Pero Dios, que conoce todas las cosas y que tiene misericordia, hermano, de cualquier hombre en esta tierra, sin importar cuánto mal pudo haber hecho, se le aparece en el camino. Y yo no sé cuándo tú te encontraste con Cristo ni cuánto tiempo ha pasado, pero yo recuerdo como si fuera ayer ese día, porque no fue el mío, no fue en una iglesia, no fue a través de una frase evangelística ni de una Biblia. Dios un día se me apareció en el camino también y me hizo ver mi maldad. Y por eso yo creo que no se me olvida. Saulo va y dice que un resplandor. Algunos escritores dicen que Saulo iba a caballo, pues era Saulo, no podía ir corriendo o caminando. Otros dicen que no podemos decir, bueno, pero dice que cayó en tierra. Y cuando él cae en tierra, lo primero con lo que, y lo único que puede ver, que es un resplandor. Pero de en medio del resplandor sale una voz. En el tiempo que estamos hablando, ustedes saben que el imperio que predominaba era el imperio romano. Al único que se le podía llamar Señor era el César. La palabra que se utiliza aquí es curios. Y Saulo, cuando cae en tierra y en medio de ese resplandor, cuando lanza esta palabra de Señor, ¿qué quieres que haga? Saulo ya está entendiendo enfrente de quién está. Y aunque en su camino había errado y en su conocimiento no había entendido de la mejor forma, este encuentro tan glorioso ya está transformando su corazón y su mente, porque sabe que el Creador, el Rey, el Señor, el Soberano, se le está atravesando en el camino y le está diciendo que está yendo en contra de lo que él está haciendo. Y Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y a partir de esa parte de la escritura tenemos a un Saulo que se comporta de una forma totalmente obediente a la instrucción. Y obedece. Los hombres que estuvieron ahí solo escucharon, no vieron nada. Van al lugar donde se les pide, siguen las instrucciones, y ahí es donde quiero posar esta parte de la reflexión, donde aparece de nuevo el Señor y empieza a hablar con Ananías. Y es que es interesante, porque dice que había en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo? Era un discípulo, dice la escritura, o sea que no era un cristiano inconstante, no era un cristiano que buscaba que oraran por él nada más y no oraba por los demás, no era un cristiano que no compartía las buenas nuevas, compartía las buenas nuevas. Tendría que haber sido alguien que en el cuerpo de Cristo estaba activo y no estaba atrofiado. Y se estaba moviendo, porque Dios le habla a la gente que obedece. Y le dice que hay un discípulo, que hay una persona ahí, que él tiene que ir y tiene que orar. Pero cuando le dice quién es, se le acaba el entusiasmo a Ananías.
Y le dice, Señor, he escuchado todos los males que él hace. Como diciendo, o sea, Señor, ¿te das cuenta de que aprende, castiga, lleva a la cárcel? Acaban de lapidar a uno de nosotros por su culpa. ¿Y tú me estás diciendo que yo vaya? Como si Dios dijera, ¿crees que no sé todas esas cosas? Sí, yo las sé y te estoy diciendo, ve. Qué interesante es cuando estamos en el camino y Dios nos pide que vayamos. De ahora que empezamos la escuela misionera o este centro de formación que va a funcionar en trimestres, llegaron 8. Como dijo mi esposa, de Chile, de México, de varios lugares, Cuernavaca, Querétaro. Llegaron 8 y de la ciudad había 3 externos. O sea, ellos no vivían, estos 8 vivían en una casa, en comunidad, en unas instalaciones. Y fue muy interesante ver la efervescencia cuando teníamos las pláticas antes de que ellos llegaran, ver la efervescencia de sus corazones. Y me decían, Jas, es que Dios me está diciendo que vaya. Es que Dios está afirmando mi corazón. Es que Dios me mostró en una visión, es que una hermana me dijo que sí era la voluntad de Dios, es que yo he orado y ayunado y sí, yo quiero ir. Hermanos, casi se me aventaban ahí en la pantalla, así porque eran reuniones de Zoom, y yo decía, wow, qué efervescencia. Yo les decía, qué bendición, ¿no? Tener ese ímpetu, esa voluntad de ir, a pesar de que sabían que el Estado es sumamente violento, porque usted sabe en dónde estamos, y de que sigue teniendo el primer lugar hoy al punto en desaparecidos. Y justamente una semana antes de la fecha de arranque, capturan al Mencho. Yo dije, no, pues se les va a caer el entusiasmo. Y volvimos a tener otra reunión y ya no era tan fuerte el sí quiero ir, pero ahí estaba. Y ellos decían, ahora ellos culpaban a otros, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano, es que mi tía. Y era entendible, hermano, la situación por la que pasamos, vista desde afuera, era más grave. Pero cuando Dios le dice a una persona ve, Dios sabe todas las implicaciones que representa el atender el llamado para ir. Y dijo por ahí, hay una película muy buena, si pueden verla, que es Testimonio, la hace Jukum, se llama Go Africa, está en YouTube y es gratis, la puede ver, ahí está en plataformas también, pero está en YouTube y es gratis. Y ellos hablan de cómo un hombre y una mujer fueron llamados a ejercer el ministerio cuando Boko Haram estaba en pleno crecimiento. Boko Haram es un grupo terrorista satánico, así es la palabra, terrorista satánico, que mata cristianos, prende iglesias, y que es el grupo terrorista que más cristianos ha matado en los últimos años. Todo esto en África. Y cuando Dios está llamando a esta pareja a ir a ese lugar, la esposa le dice, pero ¿ya te diste cuenta de dónde es el lugar? Como el Ananías que reclamaba, le dijo al esposo. Y sí, y Dios me dijo algo. ¿Y qué te dijo Dios? Que el lugar más seguro es donde está su voluntad. Yo no sé si hay por aquí alguien que siente en su corazón el ir y de repente el Señor lo inquieta y le dice, Señor, pero es que tú sabes que allá en Medio Oriente no quieren tanto a las mujeres, o en Medio Oriente persiguen, o en Medio Oriente hay cárcel, o en esa parte del Amazonas no hay ni vacunas y la gente muere enferma. Al igual que Ananías, Dios sabe absolutamente todo lo que implica el envío a donde tú vas, a donde Él te inquieta, a donde Él mueve el corazón, a donde se te abren las puertas. Y es así que este
Ananías, a pesar de todo esto, decide avanzar. Y qué interesante es que pudo darse cuenta de algo. No hay persona mala para el Señor. Los escogidos son llamados a la gracia salvadora. Hermano, a veces cuando trabajamos con extranjeros, yo escucho comentarios desalineados sobre otros grupos étnicos, culturas, países. Inclusive la forma en la que actúa mucho Estados Unidos, de que los ve a todos como terroristas. Y realmente debemos tener en cuenta algo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso va, hermano, aún para la más vil de las personas. Y no importa en qué estuvo ni cómo está, sino que la gracia salvadora del Señor tiene un lugar para él. Dios no llamó a Pablo por sus méritos ni por lo que había logrado, porque todo eso para el Señor al punto no era útil. Lo estaba llamando para una obra misionera que comenzaba con una iniciativa divina, un encuentro, un resplandor del cielo, pero una voz obediente que caía en tierra, y aunque no comprendía lo que estaba sucediendo, le decía: Señor, ¿qué quieres que haga? Y es que hoy Dios necesita gente valiente de esta congregación y de todas, que diga: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque la gente se está perdiendo, pero el Islam está avanzando en México. Y es que el Islam que se está impartiendo aquí no se parece nada, ni es tan radical como el que está del otro lado del mundo. Y por eso piensan, hermanos, que puede ser de bendición. Yo le garantizo, y no quiero ser alguien que hable mal solo por lo que ve, pero casi, hermano, todas las personas que están escuchando el Islam o que están asistiendo a las mezquitas, se les está haciendo muy atractivo. Muy atractivo. Y yo siempre le digo a las personas, digo: ¿tú tienes amigos o familia que no conoce a Cristo? Porque por ahí empezamos. Tú estás yendo a proclamar al Señor con tu fruto, con el testimonio, con una vida renovada, sin un dedo acusador, porque tal vez son como un Saulo, que estaban haciendo lo que no sabían, que estaban pensando que hacían lo correcto. Y es que a veces lo primero que hay que hacer cuando entendemos que alguien es escogido y llamado por la gracia, lo primero que tenemos que hacer es derribar nuestros argumentos de qué tan buenos nosotros podemos ser y de qué tan malos son ellos. Porque Ananías se enfrenta y le dice: Señor, pero tú sabes lo que hace. Dios es soberano y es omnisciente, omnipotente, todos los atributos, y uno de esos atributos que nos regala es que todo lo sabe. Entonces, cuando Dios te dice: acércate a ese grupo de indios, acércate con esos extranjeros, ves con esa vecina que parece bien peleonera, ves con aquella persona que no te habla, ves con aquel que parece que está enojado, es porque Él sabe todo lo que involucra el que tú te acerques. Él ya lo evaluó. Él ahora lo que está esperando es que tú entiendas que la iniciativa divina primero apareció de Él, porque te está moviendo y te está diciendo: ve. Porque Dios no está buscando perfección, Dios está buscando donde sobreabunda el pecado, para que la gracia se manifieste a través de la manifestación. Dice que la tierra gime por la verdadera manifestación de los hijos de Dios. Tú eres la luz en medio de la oscuridad. Tú eres la semilla que puede caer, hermano, y producir un huerto en donde hay un desierto. Tú eres la fuente de agua que puede saltar para vida eterna en un lugar, porque tú puedes hablar palabras que producen vida. Dios nos dio un poder, nos dio su palabra, nos da su gracia, y a veces nos dice: ve. Pero no crees una fortaleza en tu cabeza de por qué no debes de ir.
porque no sabes a quién le estás compartiendo. Yo me imagino que Ananías no tenía ni idea, a pesar de que Dios le estaba diciendo. Hasta de haber dicho, todo eso va a ser. Y es que otro punto es que los escogidos son enviados. Le dice, para llevar mi nombre. Y es que esa no es una responsabilidad solo de los que vayan creyendo en el Señor. Es una responsabilidad del discípulo también. ¿Sabes de qué carecemos, hermano, hoy día? Y lo digo con mucho temor y temblor, pero es una realidad que agobia a la iglesia en Latinoamérica. Es la falta de discipulado. Por eso la gente no quiere ir, porque no está siendo discipulada. Cuando el mandamiento o el mandato o la comisión es que debemos ir y hacer discípulos. Y ellos van a ser enviados ¿a dónde? A las naciones. Hermano, ¿quién sabe si ese vecino revoltoso que te ganabas o esa persona que aparentemente no valía la pena darle tu tiempo por lo que tú sabías que antes había sido, se esté convirtiendo en alguien que tenga cero tapujos y un oído práctico y un corazón lleno que diga, vámonos? Cuando llegaron los estudiantes de Secami, desde antes que llegaran yo oraba, ayunaba y le decía al Señor, Señor, vienen 10, pero conozco qué tan ruda es la encuesta y los números, porque los números son reales, pero son fríos. Y yo decía, de estos 10, al menos uno, porque le vamos a invertir todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos y vamos a buscar que esté de la mejor forma y que sea capacitado por los mejores, pero despierta el corazón al menos de uno. Porque una cosa es la bendición de venir a formarse, pero alguien me dijo un día, un reconocimiento más para mi pared, y le dije, ¿y cuántos más quieres para ir a hacer la voluntad de Dios? Y ya nomás se me quedó viendo, porque yo sé que tiene muchos, pero no hace nada. Y es que desde el momento en que Dios te mete en gracia y te abre el intelecto para que tú participes del discipulado y del aprendizaje, es porque espera sensibilizar tu corazón para una tarea que tiene que seguir avanzando y que lleva más de 2000 años y no puede terminar aún. Dijo un escritor un día que si la iglesia no hubiera retrocedido, la primera iglesia del primer siglo no hubiera retrocedido y se hubiera escondido y hubieran pasado tantas cosas, era más fácil que hubiera compartido el mensaje en toda la tierra habitada. Pero pasaron muchas cosas y hubo persecución y la gente se ocultó. Históricamente podríamos hablar mucho de eso, pero hermano, hoy por hoy es una tarea que nos compete a nosotros. Y es que voy de acuerdo, a veces hay gente que no quiere escuchar, pero no es tu responsabilidad si no escuchan, tu responsabilidad sí es ir. Y si ellos desprecian el mensaje, el mismo Señor dijo, sacúdete el polvo de tus pies y avanza. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Y el que no, cuando salíamos a evangelizar, que los chicos estaban de práctica, un día dieron con un señor y el Señor nos dijo esto: tengo 4 años que empecé a leer la Biblia y que Dios me hizo sentir en mi corazón que me tenía que bautizar. Y fui a una iglesia y le dije eso al pastor y le dije que me iba a reunir ahí. Y me dijo, no, yo solo bautizo hasta después de 1 año, que pases por todos los discipulados. Y dijo, 1 año, pero yo tengo un deseo ferviente y yo voy a venir aquí a escuchar la palabra. No, hasta que pases por todos los cuadernillos que tenemos prebautismal y todos los que hay.
te bautizo. Ok. Fue a otra iglesia y le dijeron, no, aquí primero tienes que sentarte, dar fruto y todo. Y dice, pues es que ya estoy viejito, cualquier momento me puedo morir. Pues no, no podemos. Hermano, se cansó de buscar y no hubo quien lo bautizara. Los chicos llegan, le predican, el Señor se para encendido en su corazón. Y este viernes hubo reunión en su casa porque ya abrió su casa para que otros escuchen y está invitando personas. Obvio, lo bautizamos. A veces nosotros mismos retardamos lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿las naciones son solo otros países? Sabemos que no. Tenemos grupos étnicos aquí que necesitamos que alguien vaya con la diáspora también. Hermano, tenemos en Guadalajara una de las diásporas asiáticas más grandes de todo México y Latinoamérica. No la más grande, pero sí de las más grandes. Y en Jalisco tenemos más de 144,000 extranjeros. Y tenemos más de 7,000, 8,000 indios, solo indios. Entre ellos budistas, sikhs, musulmanes. Los escogidos tienen que llevar el nombre del Señor. La misión de Pablo era representar a Cristo y iba a ser delante de judíos, de gentiles y de reyes. El alcance del evangelio es universal. Dios no quiere que nadie perezca. Y cada creyente tiene un campo misionero. Cada discípulo tiene un campo misionero. Y en ese campo misionero es donde tú tienes que moverte, porque si no te atrofias. Te decía que algo que la enfermedad me ha dado y es involuntario, es que por momentos yo no puedo moverme mucho. Y es que al no poder moverme, me di cuenta que por no moverme otros músculos, de repente, luego cuando quería que reaccionaran, pues no reaccionaban muy bien, o cuando ya me sentía bien y los dolores me soltaban. Y dije, wow, un cuerpo que no está en movimiento se deteriora. ¿Y sabes qué? El primer amor se acaba. Siempre escucho esta conversación y lo escucho como algo, uy hermano, me acuerdo de mi primer amor. ¿Te acuerdas? No había quien te callara, a todo mundo le hablabas de Jesús, había pasión en tu corazón por orar, había hambre por el Espíritu Santo, te emocionaba lo que leías en la Escritura. Pero llega un momento en que como no nos movemos, nos atrofiamos. Y la pasión, ahí está, pero ya no tiene esa efervescencia. Dios nos guarde. Porque otro punto que te puedo compartir es que los escogidos deben de estar llenos y deben de obedecer lo que Dios les pida. Dios le dijo, ve. Y Ananías ya no cuestionó, obedeció. Pablo cayó en tierra, escuchó la voz y obedeció. Toda misión comienza con un acto de obediencia. La diferencia entre conocer el llamado es cumplir el llamado. Y es que a veces decimos, Señor, cuando termine mi carrera, ok, y terminan la carrera. Señor, cuando tenga un trabajo fijo para poder ahorrar. Señor, cuando Dios dice, ve hermano, y todo se abre y todo se acomoda, y tienes la bendición, ve. Ve.
Porque Dios te escogió y te tomó en gracia y te llamó por esa misma gracia y ese amor para enviarte. A veces nos afanamos con las riquezas de esta tierra, con la mejor casa, con un ascenso en el trabajo. Ojo, no son malas estas cosas. Otra promoción. Es que ahora sí ya me van a dar la plaza. Y es que ya nomás que me titule para que me suban el sueldo y pido un permiso. Y es que ya nomás tengo otro niño porque con este y dos no va a ser muy difícil. Mejor ya nomás otro como queremos. Recuerdo un amigo que lo llamaron, Dios lo llamó de una forma tan increíble. Y él le dijo, cuando me case, porque no quiero ir solo. Y mi amigo era, hermanos, un hombre lleno, con dones, con talento. No, algo increíble lo que Dios hacía con él. Se casó. Se le bajaron 3 rayitas a la efervescencia. Pero luego cuando se casó dijo, todavía no, ¿sabes qué? Necesitamos tener un niño o 2. Ya para ir con niños, que sea más fácil. Tuvieron 3. Después dijo, bueno, cuando me asciendan en el trabajo para retirarme con una mejor pensión, lo ascendieron en el trabajo. Después dijo, bueno, cuando pueda hacer una casa realmente grande lo suficientemente para que mis hijos, si no tienen una casa, aquí puedan vivir. Y hizo la casa grande. Después dijo, cuando ayude a mis hijos a estudiar, ya que sean profesionistas. Hace poco lo vi, ahí está. Todavía le faltan 2 para que sean profesionistas. Nomás lleva 1. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Él es el buen pastor que no solamente da su vida por ti y por mí, y la dio, sino que también Él dice que si nosotros escuchamos su voz, sabemos que es Él. Saulo sabía de quién era la voz y obedeció. Ananías sabía de quién era la voz y obedeció. Dios sigue buscando instrumentos disponibles para su obra. Y solo espera que digamos, Señor, aquí estoy. Úsame para llevar tu nombre a donde tú quieras y como quieras. Oraciones peligrosas, hermano, porque somos radicales. Envíame a mí. Heme aquí. Aquí hay un buen número de personas y yo no dudo que algunos ya recibieron llamado, de alguna forma. No creo que aquí pasemos y diga, no, aquí si pasáramos un escáner. No, ninguno. No. Porque Dios está llamando continuamente a sus hijos. Dios espera, hermano, que su iglesia, el cuerpo activo de Cristo, ese que está en movimiento, se comprometa con la evangelización y con la misión de Dios. Podemos orar, podemos interceder, pero también, Señor, aparte de apoyar, podemos ir y predicar el evangelio. No hay mayor bendición que aquel ha entendido que ganar almas es un privilegio. No hay mayor bendición de aquel que ha entendido que no importa a quién se le predica, sino que la voluntad de Dios, que ninguno perezca sin el conocimiento de su nombre. No hay mayor bendición, hermano, que entender que sirves al Rey y Señor de todas las cosas, del cosmos, de los universos, de lo que ves, de lo que no ves, y que Él es digno de ser obedecido. Imagínate llegar un día y decir, Señor, Señor, pues sí evangelicé nomás ahí porque me dio miedo irme para allá. ¿Tú recuerdas la parábola de los talentos? Tenemos 2.
Y en las dos le fue muy bien a los que usaron lo que se les dio. Y a los que no lo usaron, hijo eso, nada bien les fue. Como te decía, oré y orábamos por los estudiantes. ¿Y qué crees? De 10, 1. Justo la chica está por iniciar clases en Puebla. Era una chica que tenía años sirviendo y pidiéndole a Dios obedecer. Y estaba en un nivel de discipulado y madurez muy bueno y con mucha efervescencia en su corazón. Y este próximo lunes, si no me falla, está empezando porque Dios la llamó y ella se quiere inclinar a la traducción bíblica. Hoy era una escuela de misioneros, sí, necesitamos gente que vaya y aprenda otro idioma para hacer traducciones, porque hay mucha gente que está escuchando la palabra en traducciones o en lenguajes que no son el suyo, el materno, y no hay como que escuchen en su propia lengua. Y esta chica sale y se está preparando ahora y dijimos, bueno, gloria a Dios. Los otros parten con un deseo. Hay otra chica que es de las externas que va a África en este año al final y oramos porque eso siga prosperando. Son pocos los que se atreven a ser radicales. Son pocos los que deciden obedecer la voz de Dios cuando Él dice ve. Pero hay algo que no podemos negar. No hay mayor privilegio. No hay mayor privilegio que entregarle la vida al Señor. No 3/4 como corte de carne. No. No medios tiempos. Hay temporadas para todo. El mismo Saulo nos lo enseñó más adelante. Pero lo que sí sabemos es que hoy que celebramos el Domingo Misionero y agradecemos mucho por su intercesión, por su apoyo, el Dios del cielo, el cual nos ama mucho a todos los que estamos aquí, nos quiere recordar una sola cosa: ve. Pregúntale a dónde. Ve. Ve. De los que estaban ahí en Secami, hubo uno que llegó. Él no pasó por todo el proceso, pero llegó, lo envió otra familia misionera. Y él decía los primeros días, no sé ni qué estoy haciendo aquí. Y le dije, bueno, pues ya por metiche, hermano, y por no saber qué está haciendo aquí, Dios le va a clarificar. A veces, hermano, no necesitas tener todo el panorama. Somos muy meticulosos. Queremos tener todo en la agenda, escrito, planeado. Y es bueno planear, pero muchas veces Dios te va a llamar y no te va a decir nada. Y solo espera una cosa: obediencia. Saulo pasó, hermano, de un sicario trastornador que levantaba hermanos y se los llevaba a la cárcel, a uno de los hombres más doctos, más letrados, que nos regala suficiente escritura, hermano, no solamente para instruir, discipular, para guiar a la iglesia, y nos enseña que desde todo tipo de prueba y adversidad a Dios se le sirve con lo que tengas. Antes de empezar ese cambio yo no me podía ni mover. Esto es algo glorioso. Y no me podía mover y yo decía, Señor, está todo agendado, ya dijimos, creo que vamos a tener que cancelar porque mi esposa no va a poder sola con todo. Y el staff y todo, o sea, vamos a tener que cancelar. Y Dios puso en mi corazón no cancelar y le dije, bueno, ¿y cómo te voy a servir entonces? Si no puedo moverme. Porque el dolor en mi cuerpo era mucho y no podía ni moverme, estaba en cama. Y le dije, bueno, pues lo voy a intentar. Al cabo de 3 meses
Dios permitió de los primeros días, desde el primer día y a los 3 meses, Dios permitió que yo me pudiera levantar todos los días, a veces con jornadas que empezaban a las 6 de la mañana y acababan a la 1 de la mañana, de lunes a lunes o de lunes a domingo, porque como había 8 internos que habían dejado su casa y todo y estaban aquí, pues necesitaban mucha supervisión y muchas cosas, guiarlos, orientarlos. Entonces, cuando acabamos los 3 meses dije, bueno, gloria a Dios, definitivamente que fueron tus fuerzas, porque no sé cómo lo hicimos. Pero te comparto algo desde mi experiencia por esto que Dios permitió, es que no hay excusas. No hay excusas. Me muevo poco con lo poco que te mueves. Hablo poco con lo poco que hablas. No sé mucho con lo poco que sabes. Es que no le entiendo con lo poco que entiendas. Es que no sé cómo, Él dirá cómo. Es que me da miedo. La oración vence el temor. Pero digamos este domingo, cuando Dios diga, ve, sí, Señor. ¿Quieres orar conmigo? Cerrar tus ojos. Padre, te damos gracias. Tu presencia, Señor, como siempre, gloriosa, desde la adoración, Señor, y tu palabra y todo lo que representa, Señor, este día que te rendimos, Señor, culto. Te adoramos y te agradecemos tu amor, Señor, porque el que nos tengas con vida y respirando, Señor, y en este lugar juntos, Señor, teniendo comunión, es que tu amor ha sido muy grande. Dios, derrama de tu presencia sobre cada uno conforme a los propósitos que tú tienes. Y en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, haz que el corazón sea sacudido por el poder de tu Espíritu. Sea inquietado, Señor. Porque yo no puedo estar alegre y contento, Señor, contigo, si estoy viendo cómo el mundo se desborona. Porque yo no puedo estar quieto, Señor, en mi casa, Señor, solo haciendo mis cosas, cuando hay países en donde mis hermanos están siendo acribillados y donde otro tanto, Señor, no te conoce. Aún tenemos millones de personas que no te conocen, Señor. Personas que tienen espiritualidad, pero una espiritualidad incorrecta, como Saulo, que están adorando, Señor, a un sinfín de dioses. Pero ninguno, Señor, se puede comparar al Eterno, al Creador de todas las cosas, al que da vida, al que renueva el corazón. Dios, despierta nuestro corazón. Danos el entendimiento para ver la necesidad de la comisión. Y como discípulos podamos levantarnos, Señor, cada día y diciendo, Señor, heme aquí, envíame. Tal vez es a mi colonia, tal vez, Señor, es a mi trabajo. Tal vez, Dios, es a un grupo étnico en el país. Tal vez es acompañar a un misionero que está en otro lugar. Tal vez es a despertar a una obra nueva en un lugar. Enciende el corazón, Señor, de tal forma que arda y podamos ir a encender a otros, Dios. Llenarlos, Dios, de tu conocimiento, mostrarle tu misericordia, abrazarlos con amor, levantarlos del suelo y decirles que hay un Dios que los ama y que vino a dar vida, y que no solamente eso, sino que puso la suya por todos, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder entender toda esta comisión, Señor, y principalmente a no pertenecer a un cuerpo y atrofiarnos, Dios, a estar en un movimiento, y un movimiento activo, Señor, que obedece a aquel que llama Señor. Te agradezco, Dios, tu presencia. Sigue levantando obreros, sigue inquietando los corazones, sigue bendiciendo tu congregación, Señor. Sigue guiando al pastor, al liderazgo. Gracias por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas oportunidades para servir, hermanos. Muchas, muchas, muchas. Inclusive con las profesiones. Antes pensábamos
que la profesión era un impedimento para ir, no. Hoy tenemos información que le podemos proporcionar o ayudar, porque están solicitando en muchos países gente, enfermeras, doctores, contadores, maestros, directores, plomeros, electricistas. Y queremos que ellos vayan, hermano, y se involucren entre musulmanes, hinduistas, sikhs, y proclamen el nombre del Señor con su vida. Porque si usted sabe algo de esto, de lo que hacemos mi esposa y yo, no podemos sacar la Biblia el primer día, igual allá, pero sí puede mostrar por aquello que lo deben de conocer a usted y por lo que le llaman cristiano. Y no es porque usted diga que es cristiano. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Que el Señor les bendiga.